Y en ese evento exclusivo, al invitado especial que va a traer es al escritor y periodista Andrés Oppenheimer. Van a tener un evento al que yo la estoy invitando a usted para que vayamos juntas, en donde se va a reunir a más de 1,000 empresarios de todo el país y quienes van a tener la oportunidad de conocer las estrategias pues para lograr bienestar de las personas y el crecimiento de los negocios. ¿Usted es empresaria, Claudia? Yo la invito, podemos. Nosotros aquí en Blue tenemos como una empresa. Sí, no, además yo también soy empresaria, entonces me viene como anillo al dedo porque además estoy leyendo el libro. Camila, ¿cómo le parece? Cuénteme del libro. Mire, le pongo aquí en pantalla la portada del libro, se llama Cómo salir del pozo, como usted mencionó, es de Andrés Oppenheimer, que siempre se ha enfocado pues en los temas de la política, de la economía, pues con mucho énfasis en América Latina, y que cuando uno lee por encimita cuál es el foco de este libro, uno se podría preguntar, ¿pero qué le pasó a Andrés? ¿Se volvió ahora un gurú de la felicidad porque cambió de enfoque? Pero no, siguen lo mismo, solo que él ha encontrado, después de sus investigaciones de libros anteriores, una pregunta que se hace, que es ¿cómo es posible que cuando hoy vivamos en una era en la que la gente tiene más acceso a automóviles, a televisores en pantallas gigantes, a teléfonos inteligentes, etcétera, o sea, como que aparentemente hay más bienestar, también aumenta la cifra de infelicidad, y cómo el hecho de que la gente sea infeliz afecta el devenir de las democracias? Entonces nos mete en un viaje fascinante que él hizo por Reino Unido, por India, por Bután, y visitas a diferentes empresas. ¿Por qué? Porque ahí se han creado ministerios de la felicidad o de la soledad, porque ahí, por ejemplo, en Bután se creó el Producto Bruto de la Felicidad, porque se han creado clases de felicidad como en Harvard, y pues es realmente fascinante leerlo y de entender cómo la felicidad afecta la estabilidad de nuestras democracias. Pues este evento, Claudia, al que la estoy invitando, será el próximo 18 de abril en el Cubo de Colsubsidio en Bogotá, pero además contará con la participación del economista, exministro de Hacienda y además ahora videopodcaster, nuestro Mauricio Cárdenas Santamaría, que está con Mauricio Reina en ese podcast. Pero entonces, para no hacerle esperar tanto para el evento, quiero saludar a esta hora a Andrés Oppenheimer, quien se conecta con nosotros en Mañanas Blue. Señor Oppenheimer, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. Hola, gusto saludarlas. Qué placer que esté con nosotros, y yo empiezo por preguntarle cuál fue la medición o el mecanismo para determinar cómo sabemos qué es la felicidad, es decir, cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta en los diferentes países o que usted tomó para este libro para definir cuándo una sociedad es feliz y cuándo no, o cuándo un ser humano es feliz o cuándo no. Bueno, es una muy buena pregunta y la respuesta es muy sencilla. Hay muchos rankings de la felicidad. Algunos no son tomados muy en serio porque son hechos por expertos y por lo tanto son muy subjetivos. No tiene sentido que un grupo de expertos decida quién es feliz y quién es no feliz, porque bueno, tu felicidad, tu concepto de la felicidad puede ser muy diferente del mío. Y el mío puede ser muy diferente de una persona en India, en China, etcétera, etcétera. Entonces, los rankings que son tomados más en serio por los que realmente estudian esto en serio, son los que miden la satisfacción de vida y que le preguntan a la gente directamente en todos los países del mundo cuán satisfecho estás con tu vida en una escala del 1 al 10. O sea, son rankings que dependen de las respuestas de la gente, no de expertos. Y hay un ranking anual que se hace en el Reporte Mundial de la Felicidad, que sale todos los años, que es aquel por el que me guíe, que mide la felicidad en base a esta pregunta en 143 países de todo el mundo. Y lo que hice fue ir a los países más felices y a otros, que están haciendo cosas muy interesantes para aumentar la felicidad de su gente, para ver qué cosas concretas podemos aprender de estos países y de estas empresas, porque no basta con saber que hay una ola de infelicidad en el mundo. El libro empieza hablando precisamente de eso, que hay una ola de infelicidad en el mundo. Colombia es un ejemplo muy, muy puntual de eso. Este año, en el ranking mundial de la felicidad, Colombia salió en el número 72 de 143 países.
O sea, muy Andrés, bajo. claro, y nosotros siempre salíamos arriba en ese ranking, y por eso quiero preguntarle, ¿a qué cree usted que se debe que en América Latina y que en Colombia estamos descontentos? ¿Qué está generando el descontento? Antes, eso lo saben ustedes mejor que yo, pero antes de entrar en eso, déjame darte un poco de contexto. Lo cierto es que en Colombia la gente es mucho menos feliz de lo que cree, porque tu misma pregunta lo indica. Mucha gente en Colombia cree, porque Colombia es un país de la rumba, de los amigos, de la familia, y en general en América Latina solemos ser familiares, amigueros, rumberos, pero cierto es que Colombia es un país mucho menos feliz de lo que se cree, y la felicidad ha venido cayendo en picada en los últimos años. Recién te decía que este año Colombia salió 72, en el puesto 72 de 143. El año pasado había salido en el puesto 66, el anteaño había pasado en el puesto 52 y en el 2020 había salido en el puesto 44. O sea, Colombia ha caído casi 40 puestos en el ranking mundial de felicidad en los últimos 4 años. Tú me preguntas por qué. Bueno, como te decía, ustedes lo saben mejor que yo. Probablemente la inseguridad tenga algo que ver, probablemente el estancamiento económico tenga algo que ver, pero lo importante es que esto es un fenómeno mundial. Yo empecé a investigar esto después de los estallidos sociales en Chile, en Perú, en Colombia, hace 5 años, porque yo estaba entre quienes escribíamos libros y artículos todo el tiempo de que Chile era el país modelo, el ejemplo a seguir en América Latina. Y efectivamente, Chile durante 30 años fue el país que más creció y más redujo la pobreza en América Latina. Pero cuando se produjo el estallido social, en 2018, 2019, me pregunté, caramba, o sea, si son tan felices, ¿por qué salen todos a la calle a protestar? Y eso me llevó a investigar un poco más qué está pasando en el mundo. Y termino con esto. Entrevisté, y así empieza el libro, al presidente mundial de la encuestadora Gallup, y él me decía que esto no es un fenómeno único, ni de Colombia, ni de Chile, eso está pasando en todo el mundo. Hay un aumento de la desesperanza y de la infelicidad. Que según esa investigación, Andrés, ¿qué responsabilidad o qué rol ve usted que pueden jugar los empresarios en aumentar esa felicidad de sus colaboradores en aras no solamente de tener una mejor productividad dentro de las empresas, sino pues una dinámica económica y social más favorable para los países? Bueno, eso lo voy a contar en detalle en mi conferencia, si Dios quiere, allí en Bogotá. Recorrí muchos países, fui a los países que aparecen en este ranking como los más felices, que son los escandinavos, Dinamarca, Finlandia, etcétera, etcétera. Gran Bretaña, como mencionaba Claudia, que es un país que aunque no está entre los países más felices, es un país que está haciendo cosas muy interesantes para combatir la infelicidad. Y después fui a otros en desarrollo, como India, como Bután, para ver qué hacen las empresas, qué hacen las escuelas, qué hacen los gobiernos para aumentar la felicidad. Y descubro muchas cosas que podemos copiar. Te voy a citar una que a mí me llamó la atención. Las empresas pueden fomentar el optimismo. Una empresa con gente optimista, con gente más satisfecha con su vida, con gente más feliz, va a ser mucho más creativa, mucho más productiva que una empresa en que los empleados llegan arrastrándose, están deprimidos, porque el optimismo genera creatividad, genera pujanza, genera productividad, mientras que el pesimismo genera inercia y parálisis. Y yo lo cuento en el libro, para ir al caso de las empresas, con un ejemplo, una historia que me contaron uno de estos gurús de la felicidad que entrevisté en mis viajes. Me contó la historia de los dos empresarios británicos, ingleses, que se van a África en el año 1900 a explorar nuevas oportunidades de negocios. El primero llega, mira, ve que todo el mundo está descalzo y manda, porque ambos trabajaban en fábricas de zapatos, y manda un telegrama a su jefe diciendo:
malas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Me vuelvo a Londres la semana que viene. El pesimista. El optimista va, llega, ve exactamente lo mismo, está todo el mundo descalzo, y le manda un telegrama a su jefe y le dice: buenísimas noticias, acá todo el mundo está descalzo, tenemos una oportunidad de oro. Sí. El optimista. Obviamente al optimista le fue muchísimo mejor que al pesimista. Claro, pueden fomentar el optimismo, la creatividad con varias técnicas que cuento en el libro y que voy a contar en la conferencia. Andrés, como los tiempos van cambiando tan rápido debido, por ejemplo, a las redes sociales, es un ejemplo como el que usted nos acaba de poner, digamos que es pertinente para una generación que ya está un poco crecidita, pero como señala el último reporte de la felicidad que ya usted nos mencionó, hay una brecha en la felicidad entre las personas mayores de 50 años y los jóvenes entre los 18 y los 25, si no estoy mal. O sea, es una generación triste, es una generación infeliz. Mira, ¿cómo lidiar con esa infelicidad que parece como que está en el ADN de toda una generación, según lo que usted investigó? Bueno, yo doy 10 recetas para eso hacia el final de mi libro, a las que me voy a referir en mi conferencia, pero te adelanto un hecho, que es que cuando yo era chico, todo el mundo pensaba que los niños eran felices, que la felicidad iba decreciendo a medida que avanza la vida. Y hoy, los que estudian esto profundamente han descubierto que es exactamente al revés. La felicidad parece que cuando somos niños somos felices, cuando somos adolescentes esa curva empieza a caer, cae más cuando tenemos 30, 40 años, si estamos agobiados por nuestro trabajo, por nuestros hijos, por las presiones, y empieza a subir de vuelta después de los 60. O sea que los viejos somos más felices que los jóvenes. ¿Por qué? Bueno, tú mencionaste uno de los motivos, las redes sociales. Hay una epidemia, una pandemia de desesperanza, de depresión juvenil, especialmente entre las niñas, más que entre los varoncitos, porque las redes sociales fomentan la competencia entre ellas. Una niña de 15 años que tiene un like, un me gusta en Instagram, se siente disminuida frente a su compañerita que está al lado, que quizás sea más linda, y recibe 50 me gustas. Entonces, eso crea que la primera se sienta desplazada, no querida, etcétera, etcétera, y se deprime. Entonces, eso es un fenómeno que están incentivando las redes sociales y, lamentablemente, las empresas tecnológicas dueñas de las redes sociales que dicen estar haciendo algo para combatir la adicción tecnológica de los jóvenes, no están haciendo mucho y mucho menos lo suficiente. Como me encanta escucharlo decir eso, porque yo soy mamá de una niña chiquita y tengo una campaña aquí para que los papás no dejen a sus hijos en las redes sociales, porque claramente las redes sociales son grandes contribuyentes al tema de la infelicidad de los menores en el mundo. Pues Andrés, nos vemos el 18 de abril allá en el Cubo de Colsubsidio, porque solo escucharlo estos minutos ya nos dan muchas más ganas de ir a verlo ese día para pues poder conocer la conferencia completa. Mil gracias por estar aquí con nosotros en Blue Radio y nos vemos la otra semana. Ahí nos vemos. Gracias.